Muy buenas noches. El Instituto para la Calidad de Laboratorio ICL de Lima, Perú, les da la cordial bienvenida. Para nosotros es un agrado el poder contar con la participación en este nuevo curso webinar Buenas prácticas en el uso de cabinas de seguridad biológica, que estará a cargo de un excelente profesional. Nos referimos al ingeniero José Rey Navarro, especialista internacional en cabinas de seguridad biológica. El ingeniero Rey está acreditado por la NSF de Estados Unidos como certificador internacional de cabinas de seguridad biológica clase 2. Tiene una experiencia por más de 30 años en el Instituto Nacional de Salud del MINSA en Perú y actualmente está desempeñándose como acreditador internacional en la empresa Biotop. Con ustedes, el ingeniero José Rey. Muchas gracias por su participación. ¿Qué es? ¿Qué es una cabina de seguridad biológica? ¿Cómo funciona una cabina de bioseguridad? También se le dice así. ¿Algún participante puede decirme qué es una cabina de bioseguridad? Les voy a pedir que no se inhiban, porque nadie se ha sabido o nadie se ha nacido sabiendo, y uno puede cometer tal vez un pequeño error que estamos para corregir para poder mejorar los conceptos. Por favor, ¿alguien puede decirme qué es una cabina de bioseguridad? La participación de ustedes es importante. Podrían activar sus micros y compartir, por favor, sus conocimientos. Bueno, una cabina de bioseguridad simplemente es un equipo con instalaciones o con componentes electromecánicos y electrónicos que tiene la función de proteger. ¿A quién? Lo vamos a ver. En este video que a continuación van a observar, no voy a intervenir mucho para no perturbar su atención. Les pido que observen detenidamente todo cuanto nos muestra el siguiente video. Allí dice, no te olvides de tomar precauciones de seguridad a diario. Ahí tenemos una cabina de bioseguridad. Esta cabina de bioseguridad fundamentalmente tiene filtros, motores eléctricos. Observen el flujo de aire que está desarrollando. Allí podemos observar con flechas de color verde el aire que ingresa del medio ambiente del laboratorio hacia la cabina. Ese es el famoso inflow air, que significa aire de ingreso. Ese es el elemento que protege al usuario. Entonces, veamos ahora, siguiendo con el video, el trabajo de la cabina. Seguimos observando en este caso. Un poco de paciencia, está caminando, ahí están los motores eléctricos. El aire está saliendo fuera de la cabina
hacia el medio ambiente del laboratorio. Esta vista nos permite ver ese color blanco que es el filtro de suministro que purifica el aire descendente. También podemos observar el motor superior que expele el aire hacia el exterior. Ahí tienes el motor que impele el aire de suministro a la zona de trabajo. Y vamos a ver cómo es la protección del personal y también del medio ambiente. Allí está lo esencial. Tienes en la mesa de trabajo un patógeno. La flecha de color amarillo es el aerosol que produce, lógicamente contaminado. Observa que esa flecha amarilla, ese patógeno, no sale fuera de la cabina, sino es ingresado inmediatamente por la rejilla de toma de aire delantera de la cabina hacia la zona contaminada a través de la parte inferior de la bandeja de trabajo de la cabina. Y ese aire descendente está protegiendo a la muestra. Ahora, toda cabina de bioseguridad fundamentalmente se debe a velocidades de aire debidamente controlados. En este caso, hemos dicho que hay velocidad de ingreso y que podemos observar, por ejemplo, aquí dice inflow 105 pies por minuto. Esa es la velocidad correcta de la cabina en cuanto al ingreso. Pero ¿qué pasa si por alguna circunstancia el usuario obstruye, por decirte, la rejilla delantera? Ahí está a propósito colocado un tomanotas. Observemos qué ocurre. Comienza a descender la velocidad de ingreso. Comienza a fluctuar de tal manera que hay una alerta que va a proporcionar la cabina y ahí lo tienes. La velocidad descendió a 92 desde 105, suficiente para que la alarma de la cabina te indique que no está correcta la velocidad de ingreso. Esto te lleva a pensar a que toda cabina de bioseguridad tiene que tener un control de los parámetros de funcionamiento. Ahora, para comprobar que esa cabina efectivamente hace eso de contención, a propósito, insuflamos una canícula y observarás allí de que el aire de la cabina no sale hacia el exterior, sino que el aire del medio ambiente del laboratorio es tomado dentro de la cabina. Entonces, una cabina debidamente controlada con velocidades adecuadas, ese es el desarrollo y lo que proporciona es la contención. Entonces, en este gráfico, con más calma, observa esta cabina que está en la clase 2, tipo A2. Uno de los más comunes en todo el laboratorio de Latinoamérica, al menos de lo que hemos visto. Observa allí que al lado izquierdo hay una figura de una persona que es el usuario. Esta persona, usuario, es protegida por el flujo de ingreso del aire con una velocidad determinada. Ejemplo, 0.53 metros por segundo, por decirte. Este aire es absorbido debajo de la bandeja, se va a la parte posterior de la cabina, el motor hace que llegue ese aire a una zona contaminada que nosotros le llamamos el pleno, y allí se divide el aire en dos proporciones. Un 30% aproximadamente es reciclado hacia la zona de trabajo previamente filtrado.
Puede ser filtro EPA, puede ser filtro ULPA. Asimismo, el 70% aproximadamente restante es lanzado hacia el exterior de la cabina, pero también previamente filtrado. Esa filtración previa del aire hacia el medio ambiente o hacia afuera es la protección hacia el medio ambiente. Y ahora, ¿a quién más protege una cabina de bioseguridad, además del usuario, además del medio ambiente? A la muestra. Observen ese detalle en la zona de trabajo, las flechitas descendentes, ¿no? Hace como un triángulo y dentro de ese triángulo hemos observado de que se pone la muestra. De esa manera la muestra es protegida de contaminación. Ahora, en menor cuantía, existen dentro de la clase 2 las cabinas tipo B2, también bastante útiles. El comportamiento del aire es muy similar en cuanto a la forma de protección al usuario, como ves, a la muestra y al medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia fundamental que hay en esta cabina B2? De que el aire de ingreso por la parte delantera y otro aire de ingreso que es de arriba hacia abajo a través de un ventilador, todo eso, el 100% de ese aire que ingresa por ambas partes es evacuado hacia el exterior. Entonces, estas cabinas es llamada cabina de extracción 100%. No se recicla como en el tipo A2. ¿Por qué? ¿Y para qué? Estas cabinas son utilizadas principalmente cuando el trabajo biológico va acompañado de la presencia de sustancias químicas volátiles y muy contaminantes, que no puede ser reciclado al medio ambiente del laboratorio. Porque no se olviden jamás de que ni el filtro ULPA ni el filtro EPA evita que atraviese esos filtros una sustancia química. Los filtros retienen partículas, no gases. Entonces, en ambos tipos, ¿qué ha hecho las cabinas? Han evitado que salga. Eso te lleva a una idea de esta figurita. Contención. Esa es la función principal por el cual cumple la bioseguridad. Contener, evitar que salga, evitar que contamine al operador, al medio ambiente y a la muestra. Entonces, sabiendo que es una cabina, ¿cómo protege? ¿Qué hace? Debemos hablar de factores a tener en cuenta para el buen funcionamiento de una cabina de bioseguridad. Primero de ellos, selección del tipo y dimensiones de la cabina de bioseguridad, que también tiene que conjugar con las dimensiones del laboratorio. En esta gráfica puedes observar de que hay una cabina de 6 pies muy cerca de la cabina de 4 pies que está al lado derecho. Además, está abarrotado de N cosas, porque el laboratorio tal vez es chico. Dimensionamiento del laboratorio. En esta figura yo la verdad que no te puedo decir si es un laboratorio o es un almacén. ¿No? Ustedes dirán, ¿cuál es? ¿Cuál es? Entonces, la selección del tipo y dimensiones de la cabina es fundamental. Al menos he observado, desgraciadamente, de que para equipar un laboratorio no se toma en cuenta, por ejemplo, de qué tamaño van a ser los equipos que van a ingresar a ese laboratorio. Entonces, llega una cabina de 6 pies, que indebidamente tal vez lo he pedido porque alguien me obsequió. Entonces, rompe la puerta, rompe la ventana, rompe la pared
para poner una cabina allí. Ahora, como no hay dimensionamiento del laboratorio, lo pego a la otra cabina. ¿Y qué pasa cuando ambas cabinas trabajan simultáneamente? Ahí está el problema. Cada uno tira para sí el aire de ingreso. Y entonces, insuficiencia de aire para ambas cabinas. Además, no se olvide el usuario de que el dimensionamiento de las cabinas, cuando se va a adquirir, tiene que estar ligado a la magnitud de su trabajo. Porque las cabinas están hechas para trabajar 24 horas al día. Y unos tienen unas cabinas de 6 pies para trabajar 3 horas. Pueden trabajar con una cabina de menor tamaño, 4 pies, pero pueden trabajar 16 horas. Otro elemento importante es la ubicación de la cabina. En este gráfico del lado izquierdo, permitan ustedes ver con un resaltador de texto, en la parte superior derecha dice cabina de seguridad biológica. Está ubicada correctamente. Está en el extremo, en el fondo de ese laboratorio, donde nadie le perturba. No hay tránsito de personas comúnmente. Observen que las rejillas de descarga del aire acondicionado están lejos de la ubicación de la cabina, porque si estuviesen cerca, van a perturbar aquellos regímenes laminares que la cabina desarrolla durante su funcionamiento. En el lado derecho, poca previsión de la ubicación. Lamentablemente fue ubicado en un lugar que no observaron y que había problemas en el cielo raso, una lluvia, y ahí terminó la vida de la cabina, realmente. Entonces, uno de los factores de que una cabina puede ser bien utilizada, con larga vida útil de trabajo, para mí, son 3 aspectos fundamentales. Tiempo de trabajo en esa cabina, medio ambiente de laboratorio y, con rojo digo, usuario. ¿Las técnicas de trabajo del usuario son las correctas? Si fuesen las correctas, no verías esas fotos. En el lado izquierdo, la primera foto es el pleno de la parte superior de una cabina que cuando la hemos descubierto, hemos encontrado todos esos elementos, esos desperdicios. ¿Por qué? Porque seguramente el usuario no ha tenido el cuidado en manejar sus materiales, sus implementos, los forros, las etiquetas, el algodón, no sé, pero ahí va. En la segunda figura, esa es una figura donde está acumulados los famosos palillos bajalenguas, que han sido seguramente partidos cuando la cabina está funcionando. Allí tienes el resultado de una pésima técnica de trabajo del usuario. Finalmente, ha trabajado, a la cabina la ha sobrecargado como si fuese un almacén. Señores, las cabinas de bioseguridad, una vez terminado su trabajo, deben quedar limpias, sin ningún elemento dentro de, todo después de. Entonces, ¿cómo sabemos que una cabina de bioseguridad tiene los parámetros de funcionamiento correcto? Hay que verificar. En el video que hemos visto, este caso, en este momento, hemos observado cómo desciende, cómo varía el flujo, la velocidad de ingreso del aire. Entonces, ¿quién lo hace esa verificación? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? Eso lleva a un proceso de medición recomendado por las oficinas, por ejemplo, la OPS, OMS,
recomendado por normas de fabricación y de certificación de cabinas, por la NSF y también la norma europea 12469. Ambas hablan de certificación, así como también los respectivos fabricantes de cabinas. Aquí tienes un manual que en el interior habla sobre certificación. Aquí tienes un manual de mantenimiento para equipos de laboratorio. Aquí también habla sobre la necesidad de ese proceso de medición de los parámetros de funcionamiento. Aquí tienes otro que también te recomienda. Entonces, hablamos de certificación. Si hablamos de certificación, es fundamental conocer que la certificación es un proceso de medición de los parámetros de funcionamiento de una cabina de bioseguridad. ¿Correcto? Pero ¿qué pruebas voy a ejecutar? Primero, unas pruebas directamente relacionadas a la contención. Entonces, ustedes ya saben la idea. Pruebas que me van a medir relacionadas a la contención. Fundamentales. Y otras pruebas que son secundarias relacionadas al confort y seguridad del operador. En este caso, en la gráfica derecha, tenemos una de esas pruebas fundamentales relacionadas con la medición del flujo de aire. Ahora, además de esas velocidades, de la medición de velocidad del flujo de aire descendente, de la medición de la velocidad del flujo de aire de ingreso, que son fundamentales, está la otra prueba llamada la prueba de integridad de filtros. La cabina puede estar perfectamente con las velocidades que la norma o que el fabricante te especifica. Pero ¿y qué pasa si es que tu filtro no está íntegro? Y para que me entiendas, si tu filtro tiene un agujero y por ahí escapa, pasa elementos patógenos. Eso hay que comprobar. Eso es parte de la certificación, pruebas fundamentales. Asimismo, dentro de las pruebas fundamentales está, bien, una prueba de patrones de humo del flujo del aire, como puedes observar en la derecha. Estamos comprobando cómo se está comportando el aire descendente. Observamos que el humo no sale de la cabina ni ingresa a la zona de trabajo. Vamos a observar cómo el aire del laboratorio, que está supuestamente contaminado, solamente va a ingresar a la rejilla anterior de la cabina para que se vaya al pleno, a la zona contaminada de la cabina. También ahí se prueba que no ingresa hacia la zona de trabajo, por lo tanto no va a contaminar a la muestra. Observen ahí cómo el aire ingresa por la rejilla delantera. Además de eso, también hay empaques laterales de la cabina. Por ahí sale algún contaminante, algo de aire, se puede observar que no. Lado izquierdo y lado derecho. Entonces, cuando hemos terminado estas pruebas que acabo de enumerar, habremos, como se dice, aprobado bastante bien la cabina, porque las pruebas fundamentales ya han sido validadas. Ahora vienen las pruebas secundarias, las que son para el confort y la seguridad del operador. Hay cabinas de bioseguridad que trabajan 3 horas al día y 4 veces a la semana.
Pero hay cabinas cuyos operadores trabajan en 2 turnos, 8 horas y después otros 8 horas y toda la semana. Entonces, con el desarrollo del tiempo en su labor de cada usuario en este tipo de cabinas de trabajo intenso, si es que el nivel de iluminación de la superficie de trabajo no es el óptimo y nunca se midió, puede ocasionarle un problema en el aspecto visual. Asimismo, por el trabajo constante durante mucho tiempo de vida, de trabajo, con una cabina, 8 horas diarias, por decirte. Si el ruido está fuera de lo normal, al final, otro problema ocupacional para el usuario, pérdida auditiva. Finalmente, si por un descuido, etcétera, toca el usuario un elemento metálico de la cabina y esta cabina no está debidamente aislada con respecto a tierra, como decimos, ¿qué pasa? Ocurre un sacudón, por lo menos. Bien, entonces, para que una cabina quede certificada, fundamentalmente hay que hacer todas esas pruebas. Pero quiero incidir de que las pruebas fundamentales son las que debe aprobar la cabina sí o sí. Si alguna de las pruebas de confort o seguridad ha sido insatisfactoria, desaprobada, no invalida la certificación de la cabina porque esas pruebas secundarias, por ejemplo, por iluminación, desaprobada por iluminación, ¿cuál es el remedio inmediato? Cambiar fluorescentes. O problema de excesivo ruido. Hay que disminuir el ruido en el laboratorio, hay que ver por mantenimiento, cómo está el mantenimiento del blower, si las partes metálicas están bien sujetas, etc. Se puede remediar en una palabra. O si hay por ahí una descarga eléctrica, hay que ver si el aislamiento, la toma tierra, el enchufe de suministro está debidamente conectado a un pozo de tierra, etc. Eso se soluciona. Lo que no se va a poder solucionar es cuando las pruebas fundamentales hayan sido desaprobadas. Hasta allí quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta referente a los temas que hemos hablado. Preguntas, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se presenta Buenas noches. y de qué ciudad y laboratorio se contacta, por favor. Bueno, soy el licenciado biólogo Mario Iván Moreno Barrera de el puesto de salud Batán Grande en Ferreñafe, en Lambayeque. Bienvenido, Bueno, biólogo. Quisiera hacer una consulta respecto a la posición de las cabinas. Mencionó de que no deberían estar juntas, pero en la última foto hay algunas que están juntas. O sea, me imagino que tiene que haber hay una distancia, ¿no?, entre ambas cabinas. ¿Cuál sería la distancia apropiada o entre ambas cabinas si es que uno tuviera un ambiente para 2 cabinas? correcto. Mínimo 50 centímetros entre ellas. Disculpe, y no debe haber aire acondicionado en el ambiente de la cabina, ¿verdad? ¿Aire acondicionado? Sí. Bueno, eso creo que vamos a ver la situación. En cuanto a ubicación, efectivamente, las cabinas de bioseguridad, en cuanto a ubicación, deben estar, como hemos visto en ese gráfico, fuera del tránsito de personas. 1. Debe estar lo más lejos posible de las rejillas de toma de aire y descarga de aire al laboratorio por los sistemas de aire acondicionado. O, común se ve, esos elementos que producen aire fresco, como son los aire acondicionado tipo split, y muchas veces lo ponen encima o muy cerca de la cabina de bioseguridad, que a la final va a perturbar ese flujo laminar que debe desarrollar la cabina. O
otro elemento que también, en base a tu pregunta, ¿qué pasa cuando entre el techo de la cabina y el cielo solo hay 20 centímetros? Ese flujo de aire de salida se ve impedido, así bien claro, de salir con toda comodidad del aire hacia el laboratorio. Y si es que el aire es impedido para salir del aire al laboratorio, lógicamente que el ingreso de aire a la cabina también tiene dificultad. Por lo tanto, las velocidades de aire en el ingreso son menores a la que el fabricante especifica. Entonces, aire acondicionado lejos de la cabina. Entre cabinas, mínimo 50 centímetros. Eso es lo que podría decirte. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenas noches. Sí, buenas noches. Su Buenas nombre, noches. por favor, y de qué laboratorio se contacta. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Loaiza, del Laboratorio Referencial de Tacna. Quisiera hacer una pregunta al ingeniero Rey. Con respecto a la vida útil de una cabina de bioseguridad, por la experiencia que él tiene, ¿cuánto es el promedio en sí de una vida útil de una cabina de bioseguridad? ¿O va de acuerdo al uso o a otro criterio que se tenga en cuenta para evaluar ese tiempo? Esa es mi pregunta. Muy bien. Me has hecho una muy buena pregunta. La vida útil. Ahí hay factores. En primer lugar, y no vayas a pensar que con esto estoy a favor de una marca, si es Z, no. No hay que hablar de la realidad de las cosas. En primer lugar, la vida útil promedio, según los fabricantes de marcas reconocidas, debe ser entre 15 a 20 años. Lógicamente con cabinas muy bien instaladas, en condiciones de laboratorio tanto climáticas como de energía eléctrica y ventilación correctas, con usuario que sabe utilizar muy bien su cabina, con el mantenimiento periódico que se le da a la cabina, puede durarte 15 a 20 años. Pero si tu cabinita, ya sea por el precio o facilidad de compra, has adquirido una cabina que tiene elementos constitutivos, por decirte, muy frágiles, un acero de mala calidad, ¿crees que te va a durar 15 años con un trabajo full time? No te va a durar 15 años. Entonces ahí viene, ¿cuánto inviertes para tener una máquina para 15 años o 20 años? Usuario, medio ambiente, uso y precio. Todo se combina. Esa es mi respuesta. Ingeniero Rey, tenemos una pregunta en el chat. Nos Sí. mencionan en el WhatsApp, ¿qué diferencia hay entre evaluación y certificación de cabinas de seguridad biológica? Bueno, he ahí otro tema. Como hemos visto, certificación viene a ser un proceso de mediciones donde te dice tu cabina está aprobada, certificada, puedes utilizarla o no. Y esa palabrita verificación, validación, calibración no es en cabinas, porque validación, ¿qué es? Decir está bien o está mal. Bueno, pero ¿en base a qué? Calibración. Tú sabes de que calibración es una medición por comparación. Se puede calibrar una estufa, un elemento de control de temperatura, porque tengo un patrón a mi lado derecho, pero yo no puedo hacer calibración de una cabina llevando otra cabina para poder comparar cómo está. Entonces, calibración tampoco, validación tampoco. La palabra es correcta, certificación, porque la certificación está hecho con instrumentos debidamente calibrados y como esta página, donde puedes observar que este anemómetro está calibrado con una fecha de vencimiento. También aquí tienes otra página
de un fotómetro que utilizamos debidamente calibrado con una fecha de vencimiento que la norma a mí me exige cumplir. Entonces, validación, ¿con qué instrumento? ¿Con qué calibración? ¿Con qué procedimiento? Entonces, realmente los términos validación, calibración, calificación no son adecuadas cuando se habla de medición de parámetros de una cabina de bioseguridad. O evaluación también, ingeniero, ¿no? Evaluación, ¿no? Evaluación. Entonces, evaluación, para mí evaluación es un proceso en el cual te dice, bueno, ¿sabes qué? He visto que está bien o está mal, pero ¿en base a qué? Tú vas a medir flujo de aire de ingreso, vas a probar el filtro y le vas a poner evaluado. ¿Evaluado? ¿Ese sería lo correcto? Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Yanina Enríquez nos pregunta, ¿qué entidad nacional en Perú realiza acreditación de cabinas de seguridad biológica? Bien. La certificación de cabinas de bioseguridad ha sido originaria de, lamentablemente hay que decirlo así, Estados Unidos, Norteamérica y de Canadá. Entonces ellos se han preocupado en preguntarse, bueno, tenemos cabinas de bioseguridad y cómo están funcionando. ¿Cómo vamos a comprobar que sus parámetros de funcionamiento son los adecuados? ¿Con qué instrumentos lo vamos a hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Porque las normas te dicen un criterio de aceptación. Esta velocidad está correcta y esta velocidad no está correcta. Este filtro está correcto y este filtro no está bien. Eso te dicen las normas. Entonces, en cuanto a certificación, existe en el mundo de Latinoamérica certificadores acreditados por la NSF ANSI 49 de Estados Unidos. No hay organismo, en Perú al menos, que certifique cabinas de bioseguridad como institución. Habemos en Perú 2 certificadores acreditados. También hay certificadores en Panamá, también hay en México, en Estados Unidos también, etcétera, en Canadá, pero son hasta cierto punto certificadores individuales o que trabajan en empresas que se dedican a certificación. Últimamente también Argentina tiene un certificador, pero sus trabajos son a nivel de empresas, no de instituciones estatales, por decirte. Esa es la respuesta. Muchas gracias, ingeniero Rey. Otra pregunta, Nila Marreros nos refiere, ¿cuánto tiempo de vida útil tienen las lámparas UV de las cabinas de seguridad biológica? Correcto. Otra buena pregunta. Cuando en Estados Unidos he observado y en Canadá, las cabinas de bioseguridad no tenían las lámparas UV. Sí. Y cuando se compra, los fabricantes usualmente dicen, ¿qué accesorios quieres en tu cabina? Entonces ahí viene, yo necesito UV. En Latinoamérica, UV. ¿Y por qué los norteamericanos, por decirte, y por qué los de Canadá no utilizan UV? Porque ellos, sobre todo, su proceso de desinfección, de esterilización, se basa a elementos químicos debidamente preparados y controlados. ¿Por qué? Porque las lámparas UV, su tiempo de vida útil, depende de la marca. Unos dicen que son 4.000 horas, por decirte General Electric. Y otra marca te puede decir 6.000 horas. Cada fabricante, cuando viene en el UV, te dice horas aproximadas de beneficio, de funcionamiento. Bueno, para que tú sepas eso, tendrías que tener siempre tu bitácora de uso de lámpara.
Por decirte, Pedro utilizó de tal hora a tal hora, Juana de tal hora a tal hora, y al final tu bitácora dice, mensualmente hemos utilizado tantas horas, multipliquemos, ya estamos cerca a las 4.000 horas, ya esto va a morir, hay que comprarse otro nuevo. Porque si bien es cierto, existe un aparatito para poder medir la intensidad de radiación de la lámpara UV, eso existe, pero no es del todo, no te da del todo un resultado absoluto, porque ustedes deben saber mejor que yo, la radiación UV respecto a la lámpara es más o menos efectivo de acuerdo a la distancia entre el objeto y la lámpara. Es relativo porque la lámpara está limpia, la lámpara está mantenida. Entonces, no hay a nivel internacional una norma que te diga, así se mide, así es tu criterio de aceptación y así tienes que decir que la vida útil de esa lámpara UV ya feneció. Entonces, en resumen, pon bitácora de uso, acércate a las horas útiles del fabricante de esa marca de UV. Por ahora, ese sería tu indicio. Puede durarte 3.000 horas, 4.000 horas, dependiendo de la marca. Gracias. ¿Alguna pregunta más de los participantes? ¿Pueden activar su micro, por favor? Bueno. Ingeniero, antes que pase a mantenimiento, unas preguntas. Me refieren desde México, Uriel Quintana, ¿cómo se debe preparar la cabina previo a comenzar la jornada de trabajo? ¿Cuánto tiempo antes debo de encenderla? ¿Cómo la voy a desinfectar? ¿Qué soluciones voy a utilizar? ¿Cuáles son las adecuadas para ello? Eso vamos a ver en la penúltima parte de esta exposición. Justamente ahí les voy a hablar. Bien, entonces, otro temita que es importante en el buen uso de la cabina es el mantenimiento. Como te dije, la vida útil depende también de mantenimiento. Y lo voy a decir bien claro. Cuando uno necesita una cabina y no acude la gente que conoce el tema o los organismos que le pueden guiar, entonces llama al vendedor de la marca XX. El vendedor le dice, tú necesitas una cabina de 4 pies, tipo A2, tipo B2. Ya, te convenció, muy bien. Te vende la cabina, te lo trae, lo pone en tu laboratorio, dice, ay, mira, ve, acá está luz blanca, luz UV, alarma, muy bien, agarra un papel, pone en la zona delantera de la rejilla, ve que el papel se pega, dice, está circulando el aire. Correcto, fírmame, me voy. Y todavía te dice, te voy a hacer mantenimiento cada 6 meses. Oh, qué bueno. ¿De qué mantenimiento estamos hablando? ¿Una pasadita de trapo por el exterior? ¿Ese es mantenimiento? Nosotros no hacemos ese tipo de mantenimiento. Nosotros cuando hacemos mantenimiento de una cabina nos metemos al corazón, como tú ves en ese gráfico izquierdo. Estamos observando qué hay adentro, qué ajustes hay que hacer, qué reemplazos hay que hacer. Entonces el mantenimiento está ligado a la certificación y la certificación está ligado al mantenimiento. Y dicen, he hecho mantenimiento, ha venido el técnico de la empresa XX, le ha hecho mantenimiento a mi cabina y todavía he encontrado unos papeles que me han hecho reír. Dice, flujo de aire de ingreso, OK. Flujo de aire descendente, OK. Lámparas, OK. Todo está OK. Pero ¿cuánto, señor? ¿Cuánto de velocidad de ingreso tiene? ¿Cuánto de velocidad de descenso tiene? ¿Cuántos lux me está arrojando esa lámpara blanca? ¿Me está funcionando correctamente las alarmas? Cuando yo no pongo, por ejemplo, a la altura adecuada de la ventanilla deslizante de trabajo. No me dicen, pero han hecho mantenimiento.
Entonces, mantenimiento en la palabra real es meterte adentro, examinar todo, limpiar todo, reajustar, reemplazar si es necesario. Este mantenimiento verdadero no es para 6 meses. Honestamente, una cabina de bioseguridad debidamente mantenida en un laboratorio adecuado, con condiciones ambientales adecuadas, yo no lo veo objeto que tengan que hacer un mantenimiento dentro de, sino después de 3 años. No sean malos, pues, al año, no. A medio año, no. Salvo que en el transcurso del trabajo, por ejemplo, encuentro un ruido demasiadamente fuerte interior, que puede ser los motores, o que veo que el flujo de aire está descendiendo, que ya no me protege, o que la alarma continuamente me está señalando de que el flujo está mal. Ahí entonces sí, pero si no, una cabina bien tratada, bien trabajada, bien mantenida, cada 3 años. Entonces, dentro de mantenimiento, hay un tema muy, muy álgido, filtros. Y en esto también hay entidades nacionales en Perú que son aficionados a cambiar filtros cada 2 años. Porque según ellos, los filtros a los 2 años ya no sirven. No, señores. Yo he certificado cabinas de bioseguridad con filtros que tienen ahí 6, 7 y 10 años, que están íntegros. Como también he dejado de lado, he desaprobado, como se dice, a cabinas nuevecitas con filtro obturado. Entonces, los filtros en realidad son los elementos muy, muy, muy importantes porque son los que retienen las partículas. Te producen el aire limpio que necesitas. Entonces, en la certificación, allí es la prueba de integridad de filtro que dice tu filtro. Y durante la certificación, cuando veamos el comportamiento de la cantidad o el flujo de aire que está circulando por la cabina versus consumo eléctrico de sus motores, yo te puedo decir, mira, tu filtro de acá al año tienes que cambiarlo. Y si la prueba de filtros lamentablemente no pasó, simplemente tengo que decirte, ese filtro está obturado, no se puede remediar, tienes que parar tu cabina y tienes que cambiar tu filtro. Por ejemplo, el usuario nuevamente, desgraciadamente en Satipo, se certificó una cabina nuevecita. A los 3 meses viene un biólogo, no de laboratorio, porque a los de laboratorio se le había dado una charla instructiva del uso de las cabinas. Te presta la cabina, utiliza el famoso mechero Bunsen con flama abierta por buen tiempo. ¿Qué ocasionó? Se calentó toda la zona interior, los empaques se deformaron, adiós filtro. ¿Cuánto cuesta este filtro? $4,000. Así de simple. ¿Cuánto duró? 3 meses. Entonces, los filtros dependen de usuario, medio ambiente, carga de trabajo. Allí viene lo que decimos, tienes que tener una situación económica, no holgada, pero tienes que hacer lo posible de tu gestión administrativa para poder adquirir cabinas que tengan esa duración de 15 a 20 años, como las que, por ejemplo, puedes ver aquí. Es nuestra experiencia, es lo que te podemos decir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podrían abrir su micro para las preguntas, por favor? Bien, parece que no hay. Entonces, ingeniero, una pregunta en el chat, nos dicen, ¿los filtros hasta qué porcentaje deben de usarse? bueno, mira, al menos las cabinas de bioseguridad
Las últimas tienen un sistema de lectura para el usuario donde aparece una pantallita LCD donde aparece velocidad de ingreso, velocidad descendente, y te va diciendo cuánto por ciento de vida útil tiene ese filtro. Te queda 20%, te queda 50%, esto te queda 80%, ya te va indicando. Pero te voy a decir, para mí, aquellas cabinas que tienen, para que me puedas entender, ese relojito que se llama manómetro, son mucho más precisos y fieles que esas pantallitas de colores muy bonitos. Porque ese manómetro te va indicando cuánto de aire está sucediendo en tu cabina, qué presión está ocurriendo en tu cabina. Por lo tanto, te va diciendo, ojo, creo que tus filtros están andando mal. Y entonces, vuelvo a repetir, y la importancia de la certificación. Los filtros se determinan cuánto de vida útil verdaderamente tiene o ya colapsaron durante la certificación. Porque he tenido la ingrata sorpresa que, por ejemplo, en Nicaragua, llegamos para certificar una cabina en la zona del Atlántico. Y la cabina, cuando la encendemos, no tengo esa foto que es jocosa. Decía, vida útil del filtro 250%. Casi me caigo de espalda. ¿Cómo? Si el filtro máximo es 100%, ¿cómo me dice 250%? ¿Te das cuenta? No es confiable esos elementos de visualización. La única manera es prueba de integridad de filtros en una certificación. ¿Está absuelta su pregunta? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces, la última parte justamente a una pregunta anterior que me han hecho. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo va a ser el procedimiento de uso de la cabina? Ahí tienes 8 ítems que lo voy a decir en forma un poco abreviada. Planeación, mi estimado. Hay que planificar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar algodón, ácido sulfúrico, voy a necesitar micropipeta, centrífuga, rejilla, mi bolsa para desecho de elementos contaminantes. No sé. ¿Qué voy a hacer? Planificación. Y no, arranco mi trabajo. Uy, se me olvidé la pipeta. Me levanto, traigo la pipeta. O el ayudante, alcánzame la pipeta. Ya la mano ahí en la mesa de trabajo. Estoy trabajando. Uy, la rejilla. No está la rejilla. Uy, pásame la rejilla. No has planificado. Todo alboroto produce una pérdida de contención en la cabina. Bien, has planificado. Tienes todo en la mano. Haces el punto 2, inicio. En el inicio, ¿qué voy a hacer? Prendo la luz blanca, observo si las rejillas posteriores y anteriores no tienen obstrucciones, porque ya sabes qué pasa cuando hay obstrucciones. Si hay algún elemento que no lo necesito, lo saco, prendo el blower o motor y dejo que opere. Ahora ahí viene. ¿Cuánto tiempo? Cabinas ESCO, por ejemplo, cuando prendes, te piden 3 minutos de espera para que se encienda la luz blanca. Aún así tú hayas presionado el botoncito para luz blanca, no va a prender, porque esa ya está automatizada. 3 minutos de funcionamiento en vacío, para decirte, para que el régimen de aire dentro de la cabina haya alcanzado sus máximos valores. Si tu cabina no tiene esa bondad, 5 a 10 minutos
espera que la cabina trabaje en vacío. Eso es en el inicio. Entonces, ya dejé, además, ese funcionamiento previo hace que cualquier otro elemento de contaminación que haya quedado en una rendija, pues sea evacuado. Porque de repente el colega tuyo del día anterior no hizo la limpieza final de forma correcta y quedó algún contaminante. Entonces, ese inicio con ese funcionamiento de 5 a 10 minutos previos hace que puedas evacuar ese elemento contaminante. Bien, punto 3, limpieza inicial. Ahora, si los elementos como el alcohol que vas a utilizar te molesta, tienes la opción de apagar los motores. Pero si no, trabaja con los motores prendidos, que es mejor porque va a evacuar el alcohol que te puede molestar. ¿Qué alcohol voy a utilizar? Alcohol al 70% es el aconsejado por todo fabricante. No sustancias que contengan cloro, porque las sustancias que tienen cloro van a corroer a la larga, así tengas un buen acero inoxidable, calidad 304, por decirte, en la mesa de tu cabina. A la larga la va a corroer. Si tienes que por el proceso que utilizar elementos así, un poco fuertes, digamos, tienes que haber comprobado, probado, si te afecta o no a tu acero y si no te afecta a ti. Ojo, no te olvides que el filtro no te va a retener alguna sustancia clorada, nunca. Entonces, limpio con alcohol al 70% la parte lateral, izquierda, derecha, frontal, la lámpara UV, la lámpara blanca si tienes accesibilidad, la mesa de trabajo con alcohol al 70%. ¿Y por qué no con el alcohol al 92%? Porque esa limpieza con alcohol, esa limpieza inicial, es un proceso con la correcta definición, la palabra adecuada. Estás haciendo esa limpieza un proceso de desinfección. Y un elemento, una sustancia desinfectante es mucho más efectiva cuando tiene mayor humedad. Entonces, ¿quién tiene mayor humedad? ¿El alcohol al 70% o el alcohol al 92%? El del 70%. Por eso que últimamente, en esta pandemia, ¿se acuerda que el Ministerio de Salud hizo un comunicado de que se debe utilizar en las manos, etcétera, alcohol al 70%? Porque es más efectivo la desinfección. Entonces, hemos limpiado inicialmente, ¿está correcto? Viene mi carga de materiales. Por favor, señores usuarios, cargar materiales no significa que la cabina es tu almacén. No cargues cosas innecesarias. Por si acaso, no hay por si acaso. O sí o no. No, de repente me falta. ¿Has planeado o no has planeado? Peso, volumen, tamaño, de elementos, de sustancias, de insumos. ¿Has planeado o no has planeado? Carga lo necesario, evitando de que las rejillas delantera y posterior sean obstruidas. Esos materiales debes colocarlo al menos entre 10 a 15 centímetros después de, hacia adentro de la rejilla de acceso principal en la zona de la puerta de trabajo, como te digo. Y también 10 o 15 centímetros desde la parte posterior de la cabina en tu mesa de trabajo hacia el centro de tu bandeja de trabajo. Ahora viene el punto 5, técnica de trabajo. Técnica de trabajo, ahí tiene que ver con la duración, ya hemos visto, de la cabina, la duración de los filtros. Y ahí, en técnicas de trabajo, por ejemplo, hay consecuencias fatales muchas veces.
Nosotros hemos hecho mantenimiento y como hay una falta de técnica de trabajo adecuado, por decirte, ya hemos visto, trabajar con los palillos bajalenguas cuando la cabina está funcionando, ¿dónde se alojó? Ahí abajo. Y si hubiesen sido de peso menor, se van a los filtros. Entonces, la técnica de trabajo comprende todo el proceso de trabajo, valga la redundancia, de lo que vas a hacer en la cabina, correctamente determinado, nada a la ligera. Hice muy bien mi trabajo, mi técnica de trabajo, viene la purga final, punto 6. ¿Por qué la purga final? Porque, repito, a pesar de que has trabajado muy bien, porque en tu técnica de trabajo, por ejemplo, tú tienes que tener en cuenta como usuario, bueno, ¿sabes qué? Esta es mi mesa de trabajo, lado izquierdo mi zona contaminada, lado derecho mi zona limpia. Y no en cada momento voy a poner un elemento de la zona contaminada a la zona limpia o viceversa. Es parte de la buena técnica de trabajo. Entonces, si a pesar de que has hecho esas técnicas de trabajo de forma adecuada, puede quedar elementos contaminantes. Se hace la purga, es decir, el funcionamiento de la cabina casi en vacío, ya, quietecita, para que purgue todo lo que tiene en la mesa de trabajo. Hice la purga de 5 a 10 minutos, comienzo a descargar los materiales. Puede ser preferible con el motor prendido, porque tú sabes que el flujo de aire que está desarrollando está conteniendo dentro de la cabina. Nunca te olvides que solo la cabina se comporta como una caja hermética, que una cabina de bioseguridad produce contención cuando está funcionando y con los parámetros correctos de operación. Entonces, descargo mis materiales, saco todo, no dejo nada. Finalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a apagarla. Simplemente, luz blanca, el motor eléctrico, cierro la ventanilla, enciendo la luz UV de ser necesario. Ese es el procedimiento básico. ¿Alguna pregunta? Tenemos una pregunta, y más que una pregunta, sería una aclaración de su parte con respecto a su recomendación de no usar mecheros de Bunsen dentro de la cabina de seguridad biológica. Muy bien. Mira, los mecheros Bunsen en años atrás eran los elementos insustituibles para hacer ¿qué cosa? Con los mecheros, ¿qué se hace? Esterilización, ¿verdad? Bien. Eso fue años atrás. Actualmente existe esterilizadores eléctricos, ¿no? Que pueden funcionar conectando al tomacorriente que queda dentro de la cabina en la zona de trabajo. Ustedes saben, al lado derecho o al lado izquierdo hay tomacorrientes. Ahí conectas y ese es un esterilizador eléctrico. Y no te produce flama. Son muy efectivos. ¿Cuánto cuestan? Un promedio de $600. $600, digamos 2.400 soles, no es nada con respecto a lo que te puede ocasionar un daño a un filtro, que ya te dije cuánto cuesta. Evaluación de costo-beneficio, pues. Eso es. Además, un mechero Bunsen, al calentar el ambiente de la zona de trabajo, ustedes saben por ley física, ¿qué pasa cuando el aire se calienta? Comienza a tener velocidades de ascenso más de lo necesario. Y tus flujos de aire y tu comportamiento laminar se va al tacho, pues, porque hay demasiado calor. La temperatura del aire es otra. Entonces el aire se vuelve loco, pues. Contención, nada que ver. Eso es.
Muchas Otra gracias, pregunta. ingeniero. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es su recomendación en los laboratorios que hacen baciloscopía y tienen cabinas de seguridad biológica? Dicen acá, había una tendencia a colocar cabinas de seguridad biológica para los procesos de BK en todos los laboratorios. ¿Cuál es su opinión en base a su experiencia visitando los laboratorios en Perú y fuera de él? Bueno, no solo porque lo he visto, sino que ya hay recomendación de OPS, no recuerdo muy bien cuál es la norma, cuál es el artículo, pero ya dijeron, para baciloscopía no necesitan cabinas de bioseguridad. A lo máximo, una cabina de flujo laminar de tipo vertical. Nada más. Inicialmente, porque se manejaba TV, ya no. Hay que comprarse cabina tipo A2 y en el colmo de cosas, en Lima City he encontrado una cabina para manejar tuberculosis, una cabina de clase 3. Bueno, ese laboratorio tiene mucho dinero, porque la cabina de clase 3 es pues para manejar las pandemias de alta contaminación, ¿no? Como es la fiebre de Ebola El o ébola. el ébola, claro, parece es cabina 3. ¿Y cómo se atreven a utilizar para TV una cabina de esa naturaleza? No solo por el costo, sino que es tremenda máquina, tremenda necesidad de instalar, romper pared, abrir el techo para el ducto de salida, etcétera. Bueno, el que tiene dinero, bueno, pues que lo desperdicie, pues no. Pero para vaciloscopía no es necesaria cabina de bioseguridad. Esa es la respuesta tajante. Citar que se encuentra en el documento de Manual de Bioseguridad para Laboratorios de Tuberculosis dado por la OPS, ¿no? En la primera parte, ahí se encuentra lo que usted está diciendo, ingeniero. Así es, debe ser. Como repito, ya los organismos internacionales han revocado esa necesidad de cabinas de bioseguridad para baciloscopía. Lo que sí, ni hablar en tuberculosis para cultivo, eso sí, cabina de bioseguridad y no tipo B2, no tipo B2, suficiente con A2, ventilado hacia el laboratorio. Correcto. Nila Marrero nos pregunta, ¿toda cabina tiene un límite máximo de abertura de la ventana? Cuanto menos de abertura de la ventana, ¿es mucho mejor? Es mucho mejor para que se contamine, mi estimado. Para que se contamine. No te olvides que toda cabina tiene un puntito señalado ahí, bien pintadito, donde dice altura normal de trabajo. Por ejemplo, 8 pulgadas, o sea, 20 centímetros. Cuando yo certifico una cabina con esa altura, tengo que poner a esa altura. Y mido con mis instrumentos la velocidad de ingreso que protege al usuario con esa altura. Si yo desciendo esa altura, la velocidad crece enormemente. ¿Es beneficioso para el usuario? Quizás, pero en mínimo grado, porque todo el resto dentro de la cabina se altera. Bajan a la altura de sus brazos y dicen, así estoy más seguro. Pero eso lo podrías hacer en cabinas antiguas, porque no tenían ese implemento que se llama alarma por altura de ventanilla. Ahí sí no pasaba nada. Por ejemplo, la Conco antigua, las cuadraditas, si alguien ya se ubica. Esas bajas hasta donde quieras y puedes trabajar. Nadie te dice nada, no hay alarma. Pero haz con las modernas. Porque las modernas, según la norma NSF 2016, 2014, a partir de 2014,
está obligado a que una cabina que está certificada, producida, fabricada bajo la norma NSF, cuando yo bajo 1 pulgada de la altura recomendada del fabricante, debe funcionar la alarma. O cuando yo levanto la ventanilla 1 pulgada arriba de su puntito que me dice el fabricante, también me suena la alarma. Así que con cabinas modernas, eso de bajar hasta donde yo quiero para trabajar, bueno, vas a tener que soportar la alarma. Así es. Muy bien, está pidiendo la palabra Aida Sánchez. ¿Puede aperturar su micro, presentarse, por favor? Sí. Aida Sánchez. Hola, buenas noches a todos. Ingeniero Rey, un gusto saludarlo. Aida Sánchez. Aida Sánchez, ¿podría acercarse al micro? No se le escucha bien, por favor. Hola, ¿ahora sí? ¿Un poco más cerca? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Buenas noches, ingeniero Rey, un gusto saludarlo. Aida Sánchez del Hospital San José de Chincha. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aidita? Bienvenida. Ingeniero, gusto de escucharlo. Sí, ingeniero, en cuanto al procedimiento del uso de la cabina, en el punto 2, inicio, y en el punto 6, purga final, no me quedó muy claro. No sé si usted podría volver a repetir de qué tratan esos puntos. Gracias. Ya. Bueno, entonces en el punto 2, nosotros hemos dicho que es inicio. Inicio significa prender la luz blanca para observar qué hay en toda la zona de trabajo de tu cabina. Es lo primero que tienes que hacer en un examen visual, ¿no? Evacuar todo lo que pudo haber quedado de tu colega anterior. Luego prendes, o si has encontrado, por ejemplo, la luz UV prendida, en el inicio tienes que apagarla, lógicamente, ¿no? Si yo encuentro una cabina con luz UV desde la noche anterior inapropiadamente prendida, yo tengo que apagarlo primero es UV, porque tú sabes que con UV tú no puedes estar maniobrando, ¿verdad? Entonces, peor meter las manos ahí. Entonces, en el inicio, si yo veo UV, apago el UV, prendo la luz blanca, me permite visualizar qué hay dentro de la zona de trabajo. Una vez que he visto, recién prendo el motor. ¿Me entiendes? Esa es la etapa de inicio. Y la etapa 6, purga final, ¿no? Y en ese inicio ya comienza a trabajar la cabina, ya el aire comienza a circular y como dije, procedo a la limpieza. Que la limpieza lo puede hacer con el motor funcionando, que es lo más óptimo, te va evacuando el alcohol. Y en el punto 6, purga final, significa que yo ya hice todo mi trabajo, desarrollé. Entonces, ahora, cabinita, funciona tranquilita ahí, unos 5 a 10 minutos, para que sigas evacuando todo lo malo que puede haber ahí, a fin de yo sacar mis materiales. ¿Resuelto tu pregunta? Sí, ingeniero, sí. Ingeniero, cuando uno enciende para empezar a trabajar el motor de la cabina, ¿tiene que estar algún tiempo, unos minutos, iniciando antes de poner mi material o apenas lo enciendo puedo colocar mi material? No, yo te aconsejo que siempre cuando uno enciende la cabina, ya sea en el inicio o en la etapa de purga final, se deje encendida la cabina unos 5 a 10 minutos, que es usual. Ahora, por ejemplo, hay cabinas que están automatizadas, por decirte pues otra vuelta, digo ESCO, ¿no? La ESCO, por ejemplo, hace solita la purga final, en la parte final ya del trabajo, cuando tú aplastas el botoncito para poder apagar el blower, ¿qué te sale en la pantalla? Te dije, espere, está en etapa de apagado y queda 3 minutos y después de 3 minutos se apaga solita juntamente con el UV, perdón, con la lámpara blanca. Entonces depende de cuán automatizado o no tienes la cabina de bioseguridad en tu uso. Por eso es importante, y esto me lleva a una idea, siempre el usuario debe haber leído íntegramente el manual de operación, el manual de usuario. Pero no,
La mayoría de usuarios, por pereza a la lectura, ¿qué hace? El vendedor le da, acá está tu manual de usuario, para que lo leas. Agarra, se lo da al administrador, al jefe del laboratorio, lo encarpeta por allá, adiós manual, nadie ha leído. Y ahí vienen las preguntas. ¿Me entendiste? Así es. Sí, ingeniero, gracias, ya me quedó más claro. Gracias, ingeniero. Cuídese. De igual manera. Bueno, ¿Alguna pregunta más, por favor? bueno, como parte final entonces, al no haber preguntas, esta pandemia no solo es negativo mayormente, pero también ha traído ciertos beneficios en la preocupación por lo que significa bioseguridad, ¿verdad? Estamos preocupados por no contaminarnos de alguna manera, porque hasta tu vestido, tu vestuario en el laboratorio llamado EPP es un elemento de contención, ¿sí o no? Cuando lo utilizas correctamente. Entonces, esta pandemia, por ejemplo, en el caso de Perú, ha hecho que todo laboratorio de biología molecular donde se van a hacer las pruebas de despistaje, si tienes COVID o no, sus cabinas de bioseguridad deben ser certificadas. Entonces ya sabes quiénes tienen que certificarla, cómo lo hacen, qué beneficios te da, por seguridad, sobre todo del usuario. ¿Eso qué va a conllevar? A que la calidad de trabajo y de servicio del laboratorio sea eficiente. Y no solo se trata de cabinas, ¿eh? Se trata de, apropiadamente hablar, calibrar las balanzas, calibrar los termómetros, calibrar la incubadora, la refrigeradora, calibrar la estufa. Todo eso debe ser obligatorio y no al albedrío y decisión del jefe de laboratorio. Bueno, pues tú puedes tener una cabina muy bonita, muy certificada y tienes una incubadora deficiente. ¿Qué pasa con tus muestras? Dime. Todo tiene que caminar en conjunto. Hasta el aire que está en tu laboratorio debe ser en lo posible tratado, limpio, ordenado. Si por A o B tienes la grandísima suerte de tener un sistema de aire de renovación en ese laboratorio a buena hora, pero eso no va a funcionar eternamente. También ese equipo de mantenimiento de aire, de flujo de ingreso y de salida, de remover lo que está dentro del laboratorio, tiene que ser sometido a mantenimiento, tiene que ser medido en sus velocidades que ingresa al laboratorio el aire, en las velocidades de egreso del laboratorio, en los cambios de aire que suceden en el laboratorio. Todo eso tiene que ser medido, mediciones, ingeniería, por favor. Eso tiene que ser para contribuir a laboratorios de calidad que trabajan con estándares internacionales. En el Perú, hasta hace poco, como estoy diciendo, hemos trabajado, bueno, pues busco hizo tal, pero me dice que debo tener una estructura, me dice que tengo que tener equipos de tal naturaleza, me dice que el usuario, los trabajadores tienen una currículum, tienen que tener capacitaciones, ¿sí o no? ¿Y quiénes cumplen todo eso? Muy pocos. Ahí están los resultados de que, por ejemplo, en son de broma, en esta parte final, con su muestra de esputo para ver, a ver, tiene tos y la cabina no está bien, los equipos no están calibrados, etcétera, etcétera, el lugar donde has guardado eso. Y tiene una tos, en sí tiene una tos simple, y cuando le sale el resultado sale tos convulsiva, y el médico le da su medicamento para tos convulsiva. Listo, fregado. ¿De dónde? ¿Cómo vino la equivocación? Falta de calidad en el laboratorio.
Bueno, creo que eso ha sido toda la disertación. Si hay una última pregunta, a bien, gracias. Si no, será hasta la próxima oportunidad. Y cualquier cosita, cualquier duda, no se olviden de comunicarnos a nuestro correo, al teléfono o vía WhatsApp. Estamos para servirlos en cualquier lugar del mundo. ¿Alguna pregunta final ya para alguna conclusión, algún comentario por parte de los 84 participantes que han estado en este Zoom, por favor? Muy bien, ingeniero Rey, darle las gracias realmente por todo su aporte. Sin duda, usted nos ha hablado de la práctica realmente, que es lo que queríamos preguntar. Muchos nos comentan que todo ha estado muy claro, muy entendible, y es lo que justamente hace su experiencia. Una persona que ha recorrido todos los laboratorios de Perú y está recorriendo ahora con la empresa Biotop SAP, Ingeniería del Servicio y la Salud, los laboratorios de América Latina, una empresa que se dedica a la certificación de cabinas. Y de verdad, muchísimas gracias por utilizar a ICL como la plataforma para difundir este conocimiento tan importante. Muchos usuarios nos pedían el tema de cabinas y de verdad para nosotros ha sido un excelente aporte de su parte el poder sobre todo muchas dudas que había, ¿no? Hoy día ha roto muchos dilemas y yo creo que en base a su experiencia todo lo que hemos escuchado lo vamos a poner en práctica. Muchas gracias, ingeniero Rey. Definitivamente será hasta una nueva oportunidad en la que también pueda reforzar este tema. Todos están comentando desde México, gracias, excelente ponencia, la doctora Betancourt. Tenemos a la doctora Lucy Calloja desde Bolivia. Felicidades, excelentes presentaciones. Muy buenos comentarios, ingeniero. Su consejo final y su despedida final, ingeniero. Bueno, puedo decirte de que la boya, tu salvavidas, durante tu trabajo en un laboratorio, cuando muy cerca de ti tienes los patógenos, esa boya, ese salvavidas, se llama cabina de bioseguridad. Para eso, entiéndala, cómo funciona, cuídala y siempre te va a proteger. Eso es tu herramienta de trabajo principal para que tengas largos años de vida y tu salud no se quiebre prematuramente. Primero es tu salud. Cuídala. Gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Vamos a compartir su WhatsApp, ingeniero de Biotop. Ya a todos los participantes de este grupo, no se preocupen, están solicitando para contactarse con usted. Ingeniero, muchísimas gracias a usted, a todo el equipo de trabajo, que usted lidera junto con Marco Rey y toda la empresa Biotop SAC. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad en lo que nos encontremos. Muy buenas noches, comunidad científica del ICL, y estamos en contacto vía WhatsApp por interno para cualquier consulta o para cualquier asesoría de parte nuestra. En nombre de Arturo Chávez, director del Instituto para la Calidad del Laboratorio, les damos las gracias por su participación. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, participantes. Buenas noches.